Mari Compuché, Inche Doris Viñé, Inche Quimelfe, Universidad de Chile, MEU, Boldoche, Tubún, MEU Inche. Me presento, soy académica de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Físicas y de Matemáticas. Estamos presentando esto a través del programa de pueblos indígenas de la misma facultad. Llevamos harto tiempo en esto con el doctor Enzo Sáez, que es mi papá. Lo presento, él es médico intensivista del Hospital de Urgencia de Asistencia Pública de la Costa Central, también trabaja en la Clínica Magallanes y amablemente ha estado respondiendo preguntas. Les comento que hoy día estamos con el doctor Iván Araya de la Clínica Magallanes, ya que está transmitiendo desde allá. Él amablemente también nos va a contribuir a ver la situación allá. Estamos transmitiendo a través de la Universidad de la Frontera, UFRO Medios, a través también de portal Pirque Noticias, ¿ya? Y todos los medios y canales de UFRO Medios, y también, por supuesto, a través de nuestro Facebook del programa de pueblos indígenas de la Universidad de Chile. Ahí le doy la palabra a mi papá. Bueno, gran saludo a todos, ¿ya? Y agradecimiento a todos los medios de comunicación que se han ido plegando a esta iniciativa que ya lleva 4 meses, ¿ya? Esta vez quiero especialmente saludar a la región de Magallanes, aquí representada por el doctor Iván Araya Ormazábal. Él, de hace más de 2 años, es médico jefe de la unidad de cuidado intensivo de la Clínica Magallanes. Yo estuve viajando a Magallanes todo el año pasado y hasta marzo, y me di cuenta que la situación para la región de Magallanes iba a ser muy difícil. Nunca pensé que es tan difícil, porque en realidad la magnitud de la ola en relación a las capacidades del hospital y la clínica excedía con mucho las posibilidades. Por eso quiero preguntarle al doctor Iván Araya, que vivió todo esto y participó en la planificación de la respuesta, ¿cómo pasó esta primera ola? Y si acaso está preparado la región, si aparece una segunda ola, como hay algunos signos que ojalá se puedan contener. Doctor Iván Araya. Muchas gracias, Doris, muchas gracias, Enzo, por la invitación. Es un honor participar en esta reunión, especialmente por todos los lugares a donde está siendo transmitida. Bueno, en relación a la pregunta del doctor Sáez, quien es colaborador mío por muchos años y la verdad que es un intensivista de mucho renombre, fundador de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Por lo tanto, él ha aportado muchísimo aquí en la zona de Punta Arenas. Tengo que reconocer eso hidalgamente. La verdad es que en una primera instancia, la situación en Punta Arenas hace algunos meses fue realmente muy tremenda. Y la forma que se tuvo de manejar el problema fue la siguiente. Ustedes comprenderán que esta es una ciudad de no más de 150, 170 mil habitantes, donde hay lamentablemente muy pocas camas de unidad de cuidados intensivos. Hay un hospital público, un hospital naval y una clínica privada que es la Clínica Red Salud Magallanes. En total, la cantidad de camas críticas en el momento del inicio de la pandemia no era más allá de alrededor de 20 camas, en un más o menos. La verdad que fue una avalancha de pacientes que comenzaron a llegar al hospital clínico, digamos, regional de Magallanes y también a nuestra clínica. Y tuvimos que hacer una verdadera relación público-privada extrema. ¿Por qué? Porque lo que se definió en la zona fue que el hospital clínico regional se hiciera cargo de todos los pacientes que tuvieran infección por COVID-19 y la Clínica Magallanes se hiciera cargo de todos aquellos que fueran pacientes no COVID, es decir, todo el resto de los pacientes críticos de la región
fueran manejados en Clínica Magallanes y algunos de ellos en el Hospital Naval. ¿Por qué se produce esto? Porque ustedes saben que en la zona el número de médicos, especialmente de médicos especialistas, es muy poco. En la región de Magallanes hoy día no hay más allá de 3 o 4 médicos intensivistas, lo que evidentemente hace que la posibilidad de un manejo complejo sea difícil. Pero la verdad es que esta relación público-privada que se realizó rindió frutos, especialmente porque se lograron gestionar las camas de una manera inteligente. Nosotros todos los días, tanto el jefe de la UCI del hospital regional y en este caso quien habla, todos los días nos teníamos que comunicar en la mañana y hacer una gestión de camas en la cual recibíamos los enfermos destinados. A tal punto llegó esto que el hospital clínico en ese momento, en el primer brote, estuvo absolutamente lleno, todas sus camas ocupadas, hubo un crecimiento de más del 150% de sus camas críticas y a pesar de eso siguió lleno. Y nosotros en la Clínica Red Salud aumentamos las camas incluso a más de un 75%. Incluso en esos aumentos estuvimos absolutamente copados. Por lo tanto, el primer brote fue realmente importantísimo, complejo. Hubo que trasladar pacientes hacia Santiago e incluso hacia otras regiones, porque de lo contrario, muchos enfermos no se habrían podido tratar como corresponde. Luego comenzó, después con el tiempo, comenzó a disminuir notablemente los casos. Y la verdad que varias semanas después, estoy hablando en el mes de mayo, finales del mes de mayo, la verdad que se fue bastante sencillo el trabajo, se disminuyó notablemente el número de casos, el número de hospitalizaciones se redujo también en forma importante y ya esta relación público-privada no fue, digamos, tan necesaria y por supuesto que el hospital después comenzó a recibir pacientes no COVID al igual que nosotros. Pero ya en el 30, yo diría que después de la tercera semana de julio, ya nosotros comenzamos a ver en la zona un rebrote. ¿Y por qué? Porque prácticamente, si ustedes se fijan, en 2 semanas pasaron de 66 casos activos a más de 230 casos activos, lo que es un número, para el número de habitantes que tiene Punta Arenas, realmente es muy alto. El doctor Sáez tiene toda la razón que esta situación es muy compleja, primero porque estamos en una zona extremadamente lejana, segundo porque hay un clima aquí verdaderamente devastador. Ustedes saben que las temperaturas en Punta Arenas muchas veces están bajo, la sensibilidad térmica está bajo cero. Y la verdad es que hubo una especie de relajación de las medidas luego de que comenzaron a reducirse los casos. Y bueno, como en todas partes del mundo hemos visto un rebrote, a raíz precisamente de que no se están cumpliendo las medidas básicas que son el uso de mascarilla, todo lo que tiene que ver con el distanciamiento social a más de 1,5 metros ojalá, y obviamente que eso al relajarse se produjo un nuevo rebrote. Ahora, la pregunta clave es si estamos preparados para de alguna manera recibir un segundo brote. La verdad que por lo menos desde el punto de vista de las camas críticas, tanto el hospital como la clínica y el hospital naval crecieron, le insisto, en más de un 100% su número de camas críticas. Por lo tanto, probablemente el problema no sería un número de camas que en este momento yo diría que es bastante importante. El problema no es ese, el problema es que un segundo rebrote provocaría un cansancio enorme de los equipos de salud. Ya el primer brote que hubo aquí realmente fue
de un trabajo arduo de todo el personal de salud, TENS, enfermeras, médicos, tecnólogos, bioquímicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al haber poca gente destinada a las áreas críticas, a raíz de la distancia, a raíz de que esta es una ciudad de pocos habitantes, etcétera, etcétera, bueno, evidentemente el cansancio se va a producir. Por lo tanto, el temor nuestro, Enzo, es básicamente a que la gente está cansada, el personal de salud está agotado. El primer brote fue muy complejo y mucha gente se tuvo que repetir turnos. Recuerden ustedes que más del 30% del personal de salud, especialmente del hospital clínico regional, estuvo infectado. Por lo tanto, eso significa que muchos profesionales, muchas enfermeras, muchos médicos tuvieron que repetirse turnos que fueron verdaderamente extenuantes. Lo mismo pasa en la clínica. En la clínica, la cantidad de médicos que hay disponibles para realizar sus turnos tampoco es importante. Por lo tanto, el personal médico y el personal de enfermería se repiten mucho en algunos casos. Bueno, la verdad es que estamos con cierta incertidumbre, ¿no es cierto?, en relación a qué es lo que va a ocurrir, pero nosotros ya hemos tomado medidas en eso y tanto el hospital regional como nosotros volvimos a hacer nuevamente esta relación, digamos, para poder enfrentar, en el caso de que tuviéramos una avalancha de pacientes COVID, nuevamente la misma situación. Iván, la última vez que yo viajé fue, creo que la primera semana de marzo, y me encontré un panorama bastante normal. Estaba lleno de cruceros, los hoteles todos llenos. ¿Ya? ¿Cómo ves tú la repercusión económica sobre la zona? ¿Cómo avisora? ¿Podrían soportar otra ola? Bueno, si tú me preguntas, Enzo, la preocupación máxima de la zona, más que en este momento un segundo rebrote de la pandemia, es la extraordinaria repercusión socioeconómica que va a tener en la región. Ustedes saben que la región de Magallanes vive del turismo, esa es la verdad, ¿ah? La región vive del turismo. Y imagínense ustedes que prácticamente restaurantes, cafés, pubs han estado cerrados por mucho tiempo. Aquí hay mucha gente que ha quebrado definitivamente. Nosotros que andamos en taxi bastante por la zona, los taxistas dicen que ha disminuido hasta en un 70% sus ingresos. Y los hoteles están cerrados. Los grandes hoteles hoy día están cerrados y la pérdida ha sido millonaria. Por lo tanto, la verdad es que el asunto socioeconómico ha sido verdaderamente espantoso. Es más, uno de los graves problemas que existe hoy en este momento, hoy día en la región de Magallanes, es precisamente que han aumentado enormemente, ¿no es cierto?, el desempleo. Y además, ¿no es cierto?, recuerden ustedes que a esta zona llegó una cantidad importante de personas de otros países, de inmigrantes, que también han estado sin trabajo, a raíz, ¿no es cierto?, de la pérdida de esto. Por lo tanto, esta segunda ola, Enzo, provocaría un desastre económico en la zona. Muy especialmente todos los aspectos ligados al turismo, que van desde los alojamientos hasta, ¿no es cierto?, lo que es alimentación, hasta transporte. Por lo tanto, como tú ves, hay una situación complejísima en la zona en este momento. Doctor Iván Araya, quiero agradecer, el doctor Araya ha sido presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y es muy destacado. Agradezco mucho su participación. ¿Ya? Espero en una pronta ocasión tenerlo de nuevo para hacerle algunas otras preguntas. Ahora vamos a dar una breve relación de cuál es la situación general en el país. ¿Ya? Bueno, aquí está como todas las zonas en la región de la Araucanía, que estamos transmitiendo también por un promedio,
hay preocupación. Hay preocupación porque ha habido señales de un cierto aumento, ¿ya? Y en los periódicos de la zona habla de que el testeo no ha sido tan activo, ¿ya? Y que hay una cantidad de casos que ya empieza a preocupar, ¿ya? Pero todo eso está en veremos. Acá habla que podría estar en riesgo de volver a cuarentena la zona de la Araucanía. Ahora los datos generales del país son buenos. Estamos lidiando con casi 17.000 casos activos, poco menos. Los casos diarios estuvieron menos de 2.000 y no me gustó hoy día que fue un poco más que 2.000 al día. El número de fallecidos persistentemente ha sido menos de 100 al día. Y cosa importante, se hacen muchos testeos en todo el país con tasas que inicialmente llegaron a 30-40% de los exámenes que se hacían, siendo un promedio total de esto 1.700.000 exámenes de 20%. Sin embargo, los últimos días esa tasa ha sido persistentemente inferior a un 9%. O sea, es una cantidad menor y se está haciendo el seguimiento y la trazabilidad. Ahora, como los hospitales se han ido desahogando, ya tenemos una cantidad de ventiladores importante. Ya le preguntaban a su secretario y al ministro qué iba a hacer con estos excesos de ventiladores, pero hoy día andaba en la zona de Talca, donde prontamente se van a inaugurar nuevos hospitales y a lo largo de todo el país, o sea, es una instrumentación que va a estar perfectamente ocupable. Aquí vemos que en el país nuestra preocupación es de Antofagasta a Atacama, que ya ha retrocedido un poco. La región metropolitana sigue mejorando, como es gran parte de la población está, pero durante mucho tiempo tuvimos más de 2.000 casos o 1.000 casos diarios, ya bajó a 700. Y Magallanes, una buena noticia, la última cifra que tengo es solo de 8 casos nuevos, ya eso es bueno, es posible que se esté un poco controlando. Y la Araucanía sí tuvo un poquito más de casos nuevos hoy día, lo que motivó esos titulares de preocupación. Ahora, ya vemos que la ocupación de los ventiladores está solo en 55%. Y los casos de COVID conectados a respirador, que llegaron casi a 1.800, está acercándose a los 1.000 casos solamente. O sea, ha disminuido mucho. Ahora ustedes ven que el número de casos confirmados tiende a bajar, pero de repente hay unas pequeñas alzas, como hoy día más de 2.000. Ojalá esto no signifique que empiece una nueva brote, sino siga bajando. Y la tasa de positivos de los exámenes PCR persistentemente los últimos 10 días está bajo 10%. Ahora, se ocuparon muchas máquinas de anestesia en todo el país. Ahora se han desocupado casi todas, lo cual permite que ya se empiecen a retomar las cirugías que se han postergado, porque los pabellones quirúrgicos y las máquinas de anestesia estaban todas ocupadas. Y aquí ven los pasos de la transición, que es importante saber, pero yo quiero llegar hasta acá en espera de ver qué preguntas hay del público. Gracias, papá. Gracias, Iván. Primero además agradecerte, Iván, y darte toda la fuerza porque te queda harto ahí, tú trabajas ahí y estás viajando permanentemente y han preguntado harto en el programa cómo está todo el equipo médico, que emocionalmente también ha sido súper difícil sobrellevar toda esta pandemia y ahora pensar que hay un rebrote también es una preocupación. Papá, acá hay un par de preguntas, aprovechando al doctor, después tú también la puedes comentar, pero preguntémosle al doctor. Iván, si los casos aumentaron tanto, ¿por qué Magallanes vuelve al paso 2 y no al paso 1? ¿Realmente qué significa transición? Porque se ha visto un montón de personas haciendo fila en los outlets de ropa en varias ciudades. ¿Es necesario abrir los malls?
¿Está de acuerdo con los pasos definidos? Bueno, es que quisiera que comentara bien Magallanes, porque eso ha sido como Michael Jackson, que dice mi papá que van retrocediendo. Y bueno, claro, los mira lejos, parece que avanzan, pero los mira más de cerca y van para atrás. Pero bueno, igual es terrible la situación. Creo que estaban en etapa 3 ustedes. Efectivamente. Ahora, la pregunta que hace Doris, yo tengo que ser muy honesto, muy claro. Yo no estoy de acuerdo con lo que se ha hecho desde el punto de vista de la apertura que se hizo prácticamente. ¿Por qué? Porque las personas acá tienden a salir muchísimo. A raíz de que, obviamente, los lugares de entretención, ustedes comprenderán que no son muchos, por lo tanto la gente sale mucho a las plazas a comprar, y la verdad que no ha habido confinamiento alguno. Entonces era muy lógico esperar que se produjera un rebrote. Quiero recalcar que esto comenzó además en las pesqueras. Ya ustedes saben que aquí hay bastantes pesqueras como empresas, y la verdad que los rebrotes comenzaron ahí, pero luego ya esto se fue viralizando, como bien dice la palabra, y hoy día vemos con mucha preocupación esto. Ahora, si me pregunta si esto me parece correcto, bueno, el ministro ha dicho, por ejemplo, que Punta Arenas va a tener cuarentena solo el fin de semana. Bueno, eso es un tema difícil, no he yo contra el ministro, pero evidentemente que si uno ve los casos y cómo ha ido aumentando en el tiempo, probablemente eso es insuficiente, y probablemente tendríamos que tener probablemente una cuarentena mayor. Ahora, es difícil, digamos, estar en las patas de los caballos, como dice uno ahora, porque la verdad es que en este momento lo que corresponde, me parece a mí, es volver a la rigidez que significa un confinamiento, porque es la única manera que tenemos hasta ahora de detener la pandemia. Todas las demás situaciones realmente no nos llevan a un buen camino. ¿Hasta qué? Hasta que aparezca la vacuna. Y aquí dejo al doctor Sáez qué opina al respecto, porque me parece que él tiene vasto conocimiento de esto. Bueno, la verdad es que el virus no está ni mejor que peor, ni peor. El virus sigue teniendo su misma capacidad de infectar. Y si tú sacas la cuenta, vamos en alrededor de 400.000 chilenos que se contagiaron. Pueden ser más, ponele tú que sean el doble, ¿ya? Pero somos casi 19 millones de habitantes. Y mientras existan ciudadanos susceptibles, el virus anda dando vueltas para hacerlos rechupetes, ¿ya? Y eso significa que pueden haber muchas olas, y las vacunas, si bien había un trabajo acelerado, en parte favorecido porque esta epidemia no es la primera de los coronavirus. Primero tuvimos el SARS, después el MERS, y el MERS atacó en la zona de Medio Oriente, pasó del camello a un árabe saudí, y como hay mucha relación entre los franceses, tú sabes que viajó Macron al Líbano, y también los ingleses, ya en toda esa zona, rápidamente se pusieron a trabajar en una vacuna, ¿ya? Pero resulta de que este virus era tan mortal, mataba al 50% de las personas y en pocos días estaba muy grave, lo que llevó intrínsecamente de que la gente contagiada no tuviera oportunidad de contagiar a otros. Y al cabo de 6 meses casi llegó al mínimo. Y los ingleses se quedaron con el gasto. Los rusos también trabajaron, pero esos son los que están llevando, y los mismos chinos también, porque ellos partió el SARS desde la China. Así que esos 3 países potentes ya tenían trabajo hecho. Y eso hace que estén liderando y que ya ahora en Chile se empiecen a hacer ensayos clínicos este mismo mes de agosto. Ahora, es probable que vamos a tener la vacuna china, que creo que son 2 dosis, vamos a tener la vacuna inglesa, que es de Oxford, ya, y los rusos ya dicen que luego van a empezar a vacunar. Ahora,
yo siempre he pensado que la caridad empieza por casa, o sea, tanto los americanos como todo el resto primero van a vacunar a su propia gente y posteriormente nos tirarán algo a nosotros. Así que, para ser realista, yo veo difícil que antes del primer trimestre del próximo año, más bien el primer semestre, ya tengamos disponibilidad de vacunas. Lo que hace claro de que hay que llegar a lo que llamaron, y fue muy criticado el ministro anterior cuando hablaba de nueva normalidad. O sea, nunca más saludar de beso, nunca más acercarse mucho, ya, y usar la mascarilla permanentemente, porque es la única manera de poder tener controlado esto. Ya, el virus afecta más grave a los viejos, pero yo he visto muchos, y tú has visto seguramente, y quería preguntarte, también se afectó gente joven, ¿no es cierto? Y algunos se murieron. Efectivamente, Enzo, yo diría que en las primeras semanas de la pandemia en Chile afectó fundamentalmente a la gente de tercera edad o cuarta edad. Pero pasando los meses, la verdad es que lo que uno ha visto es que se afectan gente de distintas edades e incluso niños. Hemos visto un aumento incluso del número de casos de los niños. La verdad es que la gravedad con lo cual se dan los casos en personas entre 20 y 50 años es realmente muy importante. Hay gente que habitualmente están en UCI más de 3 semanas, conectados a ventilación mecánica, con medidas realmente extraordinarias para su manejo. Así que verdaderamente, Enzo, tú tienes toda la razón, que ha cambiado el perfil y hoy día la cantidad de enfermos, entre comillas, jóvenes que hay en las UCI es alta. Yo escuché un comentario de Gonzalo Sáez que decía que habían abierto algunos colegios en Punta Arenas. ¿Qué sabes tú? Bueno, efectivamente, en algunos colegios, especialmente privados, los han abierto, lo que es, a mi juicio, un error, porque precisamente lo que se está viendo en este último tiempo es que ha habido un aumento bien considerable de la infección, especialmente en los niños. Y ojo, los niños también son vectores, entre comillas, ¿verdad?, para el contagio de los adultos. Por lo tanto, no es solamente el problema de los niños que se junten, sino que el problema es que ellos van a llevar la infección a los adultos mayores. Oye, seguimos aquí transmitiendo por UFROmedios, Portal Pirque Noticias y el programa Pueblos Indígenas de la Universidad de Chile. Oye, mira, acá quiero hacerle una pregunta a los dos, ¿ya? Porque como estamos hablando aquí, ¿cómo lo podría en realidad hacer el gobierno? ¿Cómo dar las indicaciones? Y es tan difícil, pero aquí la mía pregunta, ¿es compatible reactivar la economía sin aumentar los contagios? Iván, si quiere, y después mi papá. Yo le doy el pase primero al profesor Sáez de esa pregunta. Yo creo que son incompatibles, ¿ya? De hecho, yo escuché muchos reclamos de la gente que tiene restaurantes, ¿ya? Que le decían, habla con el 25% de las mesas. Entonces varios reclamaron que no sacaban ni los costos de funcionamiento de un local comercial con ese grado de ventas, ¿ya? Así que es cierto, muchos se han reinventado y están haciendo delivery de platos preparados, pero así todo el comercio con un nivel de ventas tan bajo, casi no. Si tenían 10 trabajadores van a funcionar con 3 o 4, ¿ya? O sea, verdaderamente la pandemia económica es inevitable, ¿ya? Y la única manera es un sistema de prueba y ver qué es lo que pasa, ¿ya? Ahora, en la medida que la gente joven y todo el público que anda en la calle se discipline, no se saque la mascarilla, se lave las manos, conserven el distanciamiento social, ¿ya? Y el gobierno se ordene en el sentido, por ejemplo, este asunto de retirar el 10% ha provocado choclones de gente
en los bancos, en la AFP, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que mejorar. Yo creo que el país entero va a mejorar en ciertos aspectos técnicos. Nosotros mismos, con el doctor Iván Araya, no teníamos idea de la telemedicina y nos interesaba mucho, ¿ya? Así que este ejercicio de poder transmitir con estos medios, el ejercicio de las pymes, de desarrollar telemercado, de contratar gente para que hagan delivery. Yo creo que está claro que el presidente sabe que nos urge la fibra de vidrio, nos urge el 5G, nos urge una mejoría tecnológica en comunicaciones. Creo que lo único que va a poder mitigar un poco esta pandemia económica. Iván, te interrumpo un segundo porque acaba de temblar acá, grado 3, dentro de la reserva de Río Clarillo, Pirque, epicentro. Como estamos transmitiendo por Portal Pirque, queríamos informar. Entonces, te repito acá, Iván. Pregunta a Pirque cómo vio eso. ¿Qué? ¿Lo puedes poner en pantalla a Portal Pirque? No, para no. Que digan, ¿no? No. Pero es que queríamos transmitir porque acá se sintió harto también. Perfecto. Y en Santiago fue leve, pero se sintió. Se sintió. Entonces, bueno, te repito, ¿qué opinas tú? Si es compatible reactivar la economía sin aumentar los contagios. Yo quiero ser tal vez, pero no ser tan duro en mi respuesta. Pero depende mucho de la educación. La verdad es que países educados y con, yo diría, una política adecuada desde el punto de vista de reconocer a las autoridades y hacerles caso en lo que ellos dicen, verdaderamente han logrado de alguna manera ir abriéndose. El caso de Nueva Zelanda y otros. Pero la verdad es que en países subdesarrollados como el nuestro es muy difícil. Y yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Sáez. Es decir, la incompatibilidad entre lo socioeconómico y la apertura desde el punto de vista de esto es verdaderamente muy difícil. ¿Y por qué? Porque implica contactos, implica que la gente salga, implica que la gente tenga necesariamente que estar en una situación de distancia no adecuada. Ustedes ven los transportes, ven el metro, ven las micros, entre comillas Transantiago. Bueno, ustedes se dan cuenta de que es imposible mantener un distanciamiento social adecuado. Y por otro lado, a mí me parece que el gobierno, como dice el doctor Sáez, aparte de ordenarse, tiene que tener una política de educación a la población. Es decir, no sacamos nada con algunos pequeños spots, ¿verdad? Muy mínimos en que digamos, no nos dicen mucho, si no hay una educación a la población general. Eso significa spots más largos, donde gente explique el problema, donde alguien incluso pueda decir qué significa distanciamiento social. Mucha gente habla de distanciamiento social y resulta de que no se sabe lo que es. Lo mismo el uso correcto de las mascarillas. No que salga una persona en la farándula o en los programas de la mañana diciendo esto, no, sino que esto sea una educación del gobierno. Y no solamente a la población, ¿no es cierto?, general, sino que a todos, incluido, ¿no es cierto?, los pueblos indígenas, incluido, ¿no es cierto?, digamos, o sea, incluir a todas las poblaciones. Y lamentablemente, por lo menos lo que yo he visto, eso no ha ocurrido. Entonces hay un problema de educación en la población y hay un problema además de que nosotros como país no somos muy educados y no hacemos caso a las medidas que se nos imponen. Por lo tanto, es una verdadera ola perfecta, como dicen ahora. Por lo tanto, muy de acuerdo con el doctor Sáez, esto es imposible de mantener en forma paralela. No se escucha, Doris, no se escucha. Estás muteada. Y la tecnología. No sé. Ahí sí.
Ahí sí. Esto pasa por la cultura en realidad. Tú sabes, los países europeos son más distantes. En Canadá que estuve yo no te saludan. Y nosotros somos bastante más cariñosos. Como dicen mi papá, saludamos de beso, vamos a tener que cambiar todas nuestras costumbres. Sí, es complejo y yo también pienso lo mismo. No ha habido un gran plan de educación. De hecho, nos han preguntado muchísimo y repetidamente en este programa, como hoy. Papá, mira acá, dice, doctor, ¿qué medidas se deben tomar en el transporte público para evitar los contagios? Doctor, ¿qué antecedentes ciertos hay que la transmisión del virus es en el aire? ¿La mascarilla es suficiente protección? Se fijan, igual hay bastantes conocimientos certeros. Claro. Lo que está claro es que el virus es muy contagioso. Y lo más peligroso son los asintomáticos. La gente que tiene ningún síntoma o pocos síntomas son como el 80%. Y eso, a contar del quinto día que se infecta con el virus, empiezan a transmitir el virus por la tos, ¿ya? Si se llevan las manos a la boca, el virus les queda en las manos y lo van dejando en todas las zonas donde se apoyan. De manera de que el virus no entra por la piel, eso está claro, ¿ya? El virus entra por la boca, la nariz, los ojos, ¿ya? Las deposiciones de un enfermo con COVID no son contagiosas. Se ha encontrado PCR positiva en deposiciones, pero en realidad dice que en la deposición salen restos del virus. El virus activo se elimina entonces por la tos. Por eso es esencial que todas las personas que han sido contagiadas o que han tenido un contacto estrecho con un contagiado tienen que ponerse mascarilla, porque eso limita la extensión del virus. Cuando una persona respira, tose, habla, puede tirar el virus a 2 metros, ¿ya? Ahora, hay ciertas circunstancias especiales, como se ha visto, por ejemplo, en zonas de procesamiento de carne, por ejemplo, donde hay aire acondicionado, que se ha visto que una persona ha sido capaz de contagiar a más de 100 o 200 personas porque ha tosido y el aire lo ha tomado el equipo de aire acondicionado y lo ha desparramado por todo el recinto, ¿ya? O sea, puede haber súper contagiadores. Indudablemente que si entra un contagiado a una fiesta, ya, y en que hay bailoteo y hay cosas así, se van a contagiar todos, eso se existe. La única manera de poder tener cierta seguridad es la distancia social, el uso de mascarilla y el uso de alcohol gel o guantes, porque cada vez que uno toca superficie se puede contactar. Y hay que hacerse una reingeniería de uno mismo, porque uno no se da cuenta, pero normalmente con mucha frecuencia uno se lleva las manos a la cara, a la boca, a la nariz, se restrega los ojos y hay que adquirir una disciplina. Ya a mí me costó mucho en las UCI enseñar a los médicos jóvenes que hay que evitar el contacto físico con los pacientes y no apoyarse en las camas, toquetear al enfermo, y ese toqueteo hay que reducirlo al mínimo porque los bichos son mano cortada. Entonces, bueno, indudablemente que acá en Santiago se han tomado algunas medidas en el sentido de aumentar la frecuencia de metro, ya se han reabierto varias estaciones de metro, pero la verdad es que es imposible, siempre se llena el metro y está la gente situada muy cerca y puedes tener tú una posición que hay alguien que te respira casi en la nuca, ¿ya? Así que es muy difícil. Pienso que algún sistema en el cual se logre distribuir la hora peak, es decir, que ciertas pegas entren a las 7, otro a las 7:30, otro a las 9 de la mañana, distribuir la entrada a los distintos trabajos. El ministro ha abierto en ciertas zonas de Santiago algún comercio,
pero prohibiendo que venga gente de otras comunas. Y resulta que los gerentes, como son vivos y ya tenían gente de otras comunas, le agregaron a mano en el contrato que se acaban de cambiar y ahora están viviendo en Las Condes. Mentira, ¿ya? Pero los han pillado. O sea, evidentemente que está un poco irracional en el sentido de que tú vives a 20 kilómetros de tu trabajo, ¿ya? Debería haber una bolsa en que uno intercambie trabajos iguales. Eso lo podría hacer la gente del retail, que tienen supermercados en varias municipalidades, en varias zonas. Ofrecer que la gente que trabaja en el mall de Puente Alto, por ejemplo, pero viven en Recoleta, se cambien al mall que tiene la misma empresa en Recoleta, ¿ya? Debería haber un intercambio así como para reducir los desplazamientos. Eso tiene que pensarse a futuro, ¿ya? Pero indudablemente que cuando uno llega a la casa debiera lo primero lavarse las manos, ojalá dejar la ropa al lado fuera de la casa asoleada, ya, e incluso hay personas que le pasan los zapatos por algo de alguna paño que tenga cloro y se cambian el zapato al entrar a la casa, ¿ya? Yo creo que son todas esas medidas que podrían ayudar, pero es imposible evitar que en el transporte la gente esté muy apegada. Sé que los taxistas han puesto una especie de mica o vidrio para protegerse en sí mismos. Antiguamente lo instalaban para que no lo asaltaran. Después dejaron de usarlo, pero ahora están usando una mica que me parece bastante buena, de manera que los pasajeros entren solo atrás. Pero en Punta Arenas hay muchos de estos colectivos que ya no hay negocio, entonces ocupar solo el asiento de atrás en un colectivo, no sé cómo lo harán. Así es. Oye, bueno, contarles que ya se nos va a acabar el programa, estamos muy contentos. Quería ahí que Iván hiciera un cierre, porque le preguntaron, yo creo que es algo interesante que le preguntan acá y que yo creo que has vislumbrado. Doctor, ¿el gobierno debería invertir más en educación y fiscalización? A lo mejor ahí podéis cerrar y ahí ya... Bueno, yo creo que la educación es fundamental. Es decir, un pueblo educado permite tener, ¿no es cierto?, decisiones adecuadas. Eso es lo primero que creo yo correcto. Y segundo, me parece a mí que la fiscalización es fundamental, porque nosotros no somos aplicados, hablemos las cosas como son. Es decir, no tenemos una aplicación adecuada a las normas, ni menos a las leyes. Entonces, es evidente que nosotros tratamos siempre de hacer la pillería, ¿ya? O sea, si se puede, hagamos la pillería. Bueno, muchas de esas cosas ocurren y tenemos nosotros que ser lo suficientemente abiertos para reconocerlo. Y por lo tanto, la persona que me hace la pregunta me parece que ha dado en el clavo. La educación es fundamental y el gobierno debe invertir no solamente en los canales de televisión, sino que en la radio y en todas las plataformas de redes sociales que ustedes saben que hoy día forman parte de la vida de cada individuo. Las personas van al baño y ven el teléfono. O sea, realmente es una situación que hoy día permite una vasta información por estos canales. Y por otro, para terminar, la fiscalización es fundamental, especialmente donde el doctor Sáez estaba conversando. El transporte, el comercio, los bancos, etcétera, etcétera. Así que me parece fundamental estos dos puntos, Doris. Gracias. Bueno, yo quiero agradecer al doctor Araya por su colaboración. Quiero también enviar un saludo a mis familiares natales y felicitarlos porque realmente son bien comportados. Los que son desordenados son los de Punta Arenas. Me contaba el primo Andrés que había solo un caso activo en Natales, o sea, una maravilla. Pero indudablemente tienen que tener un cordón sanitario ahí para poder proteger esa bella ciudad. Bueno, ha sido
Un agrado, ya nos veremos próximamente. Sí, un agrado también para mí. Muchas gracias realmente, Iván. Yo creo que te vamos a seguir invitando y vamos a empezar a transmitir también en Magallanes Conectados, así que estás invitado. Gracias. Agradecer nuevamente a Ufromedios que nos está transmitiendo, Portal Pirque Noticias, y transmitimos a través del programa de Pueblos Indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Chaltumay, Peucayal, Pumay, y hacemos el cierre. Muy bien.